Sea bienvenido a la presencia de Dios en esta hora, y vamos a compartir una palabra muy hermosa y muy misteriosa, por cierto. Vamos a tratar de navegar en las profundidades de Dios, en las profundidades del Espíritu. Ciertamente los días en que Dios le hablaba al pueblo en estos tiempos, en los tiempos de Jeremías, eran días de mucha turbulencia, de mucha confusión. Eran tiempos en que los hombres intentaban buscar el camino a la bendición, pero a veces siempre encuentras quien te distrae en el camino. Tú paras en medio del camino y le preguntas a alguien y le dices: oiga, ¿para dónde queda tal lugar? Y esta persona te señala un lugar y tú vas, y luego no era. Tal vez por desconocimiento, quizás por querer ayudar, pero sin embargo el resultado es negativo. Él te trató de guiar, dijo: me parece que está por acá, me parece que tienes que tomar el segundo camino, y así tú vas como inciertamente, sin saber a ciencia cierta cuál es el camino correcto. La palabra de Dios se ha revelado para estos días y está muy escrita, muy especificada. Es difícil confundirse. La Biblia dice que vendrá un tiempo en el cual Dios pondrá un camino, que es este camino, en el cual el hombre caminará, y por más torpe que fuese, dice la Biblia, no podrá perderse. No habrá forma de perderse. Si se pierde es porque realmente quiere perderse. Es como manejar una ruta donde está lleno de carteles. Si tú te pierdes es porque verdaderamente no prestas atención a los carteles que hay. Pero cuando no hay carteles en la ruta, cuando la gente todavía no tenía la Biblia, cuando las personas todavía no entendían la doctrina, por donde no había medios de comunicación masivos, las personas escuchaban de lo de Dios, lo que escuchaban del sacerdote, y a veces el templo estaba tan lejos que muchas veces algunas personas pasaban años en ir a la presencia de Dios, años sin poder ir a buscar a Dios. Jerusalén estaba lejos para muchos. Algunos trataban de ir todos los años al templo de Dios, otros simplemente se conformaban reuniéndose en sinagogas locales, y algunos ni siquiera eso, vivían mucho más lejos, ni siquiera cerca de los pueblos. Algunos trataban de alimentar su fe con lo que sabían. Vivían en los montes, vivían en lugares muy inaccesibles. Los tiempos de Jeremías eran tiempos difíciles para la gente que quería conocer de Dios, querían entender la palabra, pero sin embargo los que tenían la palabra a veces no la daban a conocer. Tú tienes la palabra hoy, te hago una pregunta: ¿la das a conocer? Está accesible, pero la gente no conoce la palabra, no tiene manera de entenderla, no puede escuchar una predicación porque sintoniza solamente sus radios, sus canales, y no sale de esa rutina. Si bien se predica la palabra todos los días a través de diferentes medios de comunicación en todo el mundo, aún vía satélite, pero sin embargo la gente a veces no sale de su rutina, de sus canales de deportes, de sus canales de película y nada más. Cuando ve un canal cristiano, una estación de radio cristiana, no la sintoniza. Él deja la radio donde está acostumbrado a oír y ya está. Aun cuando la palabra está disponible para todos, hay momentos en que somos unos pocos los que tenemos acceso a la palabra y tenemos que compartirla. Aquellos varones que tienen acceso a la palabra en los días de Jeremías, ciertamente muchas veces ellos no compartían la palabra. Era muy difícil para el pueblo entender. Ellos no sabían leer, no sabían escribir, su entendimiento era escaso, era muy corto su razonamiento en cuanto al conocimiento de Dios. Entonces Jeremías tenía que darle a entender la palabra, y Dios tenía que darle a entender la palabra a Jeremías, porque hombres y mujeres que querían encontrarse con Dios se daban cuenta que lo que Dios les había hablado a otros parecía algo muy lejano, parecía como de otro tiempo, de otro planeta, para otros seres, dentro de otro plan, dentro incluso de otro Dios. Entonces Dios tiene que levantar hombres contemporáneos, hombres que vivan en el tiempo que tú vives, que caminen en los caminos que tú caminas, que trabajen en los trabajos que tú trabajas, que enfrenten las enfermedades modernas, las enfermedades nuevas, las enfermedades que te golpean a ti y a tus hijos, que sufran las adversidades del clima, que sufran las necesidades de tu nación, con sus bendiciones y sus maldiciones también. Un hombre de ahí, del pueblo, de tu tiempo, no un hombre de otra época, porque parece que lo de otra época es inalcanzable. La gente habla de Abraham y piensa como que Abraham era un ser sobrenatural. Abraham era un hombre común, como tú y como yo.
La gente escucha de Moisés y piensa que Moisés era un ser prácticamente de otro planeta. Pero sin embargo, Moisés era un hombre como tú. La gente escucha de un joven llamado Timoteo y piensa que Timoteo era un santo, un joven como nacido prácticamente en un convento, en un templo o algo así. Timoteo era un joven como tú y como yo. Al punto tal que el apóstol Pablo en un momento le dice: mira, huya de las pasiones juveniles. Si era tan santo, ¿para qué le previene de las pasiones juveniles? Era un hombre, un joven como tú. Cada varón que cuenta la Escritura eran contemporáneos de su tiempo y vivían en su tiempo como personas normales en su tiempo. Así lo hizo Noé, así lo hizo Moisés, así lo hizo Abraham, así lo hizo el rey David. Y a veces esto que parecería que juega a favor, en muchos momentos juega en contra, porque la gente dice: esta es una persona normal, que no tiene nada especial, que no podrá enseñar nada nuevo. Entonces, si es alguien que murió hace mucho tiempo, seguramente ese habrá sido tan bueno y tan perfecto que él me podrá enseñar algo a mí. Siempre que las personas mueren, se idealizan. Muere alguien y entonces se lo quiere hacer un prócer enseguida. Cuando mueren, las personas terminan idealizadas. Todo lo bueno tenían, todo lo perfecto tenían, pero cuando vivieron en el tiempo, la gente los menosprecia porque dicen: tú eres como yo. A Jesús los menospreciaron, le dijeron: pero tú eres un hombre, que no vas al baño. ¿Sí? Entonces no eres, tú dices que eres un Dios o el Hijo de Dios. Y te encontramos con que si no comes te mueres de hambre, como yo. Te encontramos que de repente estás cansado y tienes ganas de descansar o tomarte un tiempo de esparcimiento, como yo. Encontramos que te enojas. Aquel día que te enojaste en el templo, yo pensé que eras un Dios. Los dioses no se enojan. Los dioses son perfectos. Y tú enojándote con todo el mundo y trenzando un cinto de cuero y golpeando a la mesa de los cambistas. Entonces la gente, como lo veía normal, lo menospreciaron, porque vivía en su tiempo. La gente quiere que la palabra de Dios se haga real en su tiempo, con hombres de su tiempo y con personas los cuales ellos puedan ver que es posible vivir una palabra de bendición. Pero luego juega en contra el hecho de que la gente dice: bueno, como vive en mi tiempo y como se enoja como yo, como se cansa como yo, como comete errores como yo, entonces no es tan santo ni puede ser de tanta bendición. Dios, a pesar de este dilema, envía, en el tiempo en que el pueblo estaba confundido, envía a un varón como Jeremías. Jeremías entonces va a darle una palabra al pueblo de Dios. Primero tiene que entender cuál era la palabra. La palabra ciertamente era una palabra complicada para él y complicada para el pueblo, pero Dios tiene que enseñarle. Dice esta historia así, en el capítulo 13 del libro de Jeremías, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Dios: así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Y fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo no quiere oír mis palabras, anda en las imaginaciones de su corazón, y que van en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntara a toda la casa de Israel y a la casa de Judá, dice Jehová, para que fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso. Glorioso, es más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos tu alabanza y tu oración. Aleluya. Dice la Escritura entonces, es una historia maravillosa esta.
Durante muchos años creo que es la primera vez en más de 22 años que predico esta palabra. Esta palabra Dios le da a Jeremías para que él entienda. Jeremías ciertamente no iba a entender. El mensaje que quería darle Dios era mucho más profundo. Alguno dirá: pastor, dígame una cosa, ¿por qué no hizo tan más fácil Dios? Y en lugar de hacer todo este asunto de mandarlo hacerle comprar un cinto de lino, ponérselo, que no lo lave, llevarlo al Éufrates, esconderlo en la hendidura de una peña, taparlo, luego ir a buscarlo. No estaba el Éufrates ahí a la vuelta de la esquina. ¿Por qué no le dice el mensaje final? Este pueblo malo no quiere oír mis palabras y anda a las imaginaciones de su corazón y va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. ¿Por qué no le dice eso? Y se acabó el problema. Porque no era ese el mensaje de Dios solamente. El mensaje de Dios era: Jeremías, cómprate un cinto de lino. Alguno lee este pasaje y piensa que el resumen de este pasaje es el versículo 10, que dice: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras y que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse en ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. No es el verso 10 un resumen de todo el capítulo 13 del libro de Jeremías, es lo más mínimo. El capítulo 13 tiene su vida propia. La vida propia comienza con el texto cuando Dios le dice a Jeremías en el verso 1: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Cuando el pueblo escuchó la palabra, se dio cuenta que el mensaje del cinto no era solamente que el pueblo era malo. El pueblo empezó a pensar, porque esto es como un acertijo, por así decirlo. Es como una forma de cautivar tu atención. Dios te dice: mira, puedes pensar, piensa en esta historia. Puedes pedir la guía a Dios, pide la guía a Dios en esta historia. Yo muchas veces pasé este versículo, lo leí, jamás lo prediqué hasta no entenderlo bien. Nunca predico una palabra si no la entiendo. ¿Para qué voy a enseñar algo que Dios no me enseñó primero a mí? Es lo que Dios hizo con Jeremías. Primero Dios, a través de esta historia, le habló a Jeremías. Cuando Jeremías entendió, Jeremías luego dio el mensaje. ¿Tú qué piensas? Tú escuchas a Jeremías contar esta historia y escuchas el final de la historia. Este pueblo malo no quiere mis palabras, que anda a las imaginaciones de su corazón. Dios ya le había dicho esto muchas veces al pueblo. Pero tal vez alguien inteligente, alguien con curiosidad, alguien con deseo de conocer más la voluntad de Dios, luego se acercó a Jeremías y le dijo: dime, Jeremías, eso de que Dios nos dijo que éramos un pueblo rebelde, lo entendí. Ahora dime, ¿por qué lo del cinto? ¿Por qué la historia del cinto? ¿Qué más quiso enseñarnos Dios? Que la gente normal no quiere aprender, no puede aprender, no tiene el deseo, no tiene la curiosidad, no tiene el entendimiento deseoso de entender la voluntad de Dios. ¿Qué tal si le podríamos preguntar a Jeremías qué significa esta historia? No solo un mensaje de que al pueblo si el pueblo se aleja de Dios le va a ir mal, eso todo el mundo lo sabe. El pueblo que se aleja de Dios le va mal. Puede ser como un cinto podrido, puede ser como una oveja descarriada, puede ser como el que construyó su casa sobre la arena, vinieron vientos, soplaron vientos, vinieron ríos, el agua golpeó con ímpetu sobre la casa y fue una grande ruina. No solamente podemos comparar al pueblo que se aleja de Dios como la semilla que cae en el camino, que por el camino al estar tan duro, la tierra estar tan dura, tan pisoteada por el dolor, por las lágrimas, por los golpes de la vida, la semilla no puede entrar, no entra en contacto. Primero tienes que ablandar la tierra, ablandar el corazón. Mucha gente ha transitado sobre tu corazón. Cuando tú transitas mucho, hoy en día los caminos, ¿cómo se hacen? Los caminos simplemente se hacen con maquinarias, pasan una y otra vez, pasan con rodillos pesados. Ellos tratan de imitar, de simular el tránsito de mucha gente, o el tránsito constante de personas o vehículos o lo que fuere, con esas maquinarias pesadas. Van una y otra vez para compactar la tierra. En la antigüedad no existían estos métodos. Luego ellos le ponen capa asfáltica o hormigón, lo que fuere. En la antigüedad los caminos se hacían solamente por el tránsito de las personas. Hace un tiempo viajaba por una de las últimas ciudades de este continente y había allí unas montañas verdes, y de repente la montaña está surcada como si fuesen venas, porque era toda verde, pero de repente se ven como si tuviese venas por todas partes. Son surcos de animales.
Los animales bajan y suben constantemente, tanto ovejas como vacas, por los surcos, por los caminos. Nunca un animal escoge el pasto o un lugar incierto. El animal busca el camino que otro lo transitó antes. Y así el que sigue detrás y el detrás, un día y otro, y un mes y un año y años y otros años. Con el tiempo ese camino se compacta, de tal manera que la tierra está muy dura. Ninguna planta puede crecer ahí, ni siquiera la maleza. Todo el mundo sabe esto. Todo el mundo sabe que el pueblo que se aleja de Dios, las cosas le van mal. Pero sin embargo el mensaje de Dios fue: ve y cómprate un cinto. Dice el verso 13 aquí: ve y cómprate un cinto de lino, cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Primero, para saber parte de esta historia, tienes que entender qué significa el cinto. El cinto se usaba para ceñir los lomos. Los lomos en realidad no son los hombros, es la cintura, bíblicamente. Se usaba para ceñirse la cintura, para ceñirse las prendas. No solamente era como una señal de estar listo, porque la Biblia dice que tenemos que estar ceñidos nuestros lomos con la verdad, o sea, estar listos. En ese mismo cinto se ponían, según del cinto de lo que fuese. Si era un cinto de cuero, por ejemplo, se ceñían las armas. Las armas se llevaban en la cintura con el cinto, sea espadas, sea dagas, o lo que usaban en la antigüedad. Entonces era una señal de estar preparado y listo. También era una señal de poder. El hombre que tenía su cinto y tenía un arma era una señal de autoridad. Tú no te pondrías a discutir con él jamás. Tú no le enfrentarías jamás si tú estás desarmado a aquel que está armado. Es como que alguien tenga un arma en la mano y se pongan a discutir. Aquel que no tiene arma tratará de evitar el conflicto, porque este otro tiene el poder, este otro tiene la fuerza, este otro tiene tu vida en sus manos. El cinto entonces era una señal de autoridad, de poder. El cinto era una señal de estar listos. Dice la Escritura que cuando el hombre se sacaba el cinto, el hombre quedaba indefenso. Por eso a veces se atacaban en las noches. Cuando los hombres descansaban, se sacaban el cinto de la cintura, dejaban sus armas a un lado. Venía un ataque y no era que dormían con el cinto puesto. Imagínate lo que es dormir sobre la espada. Sería algo terrible. Además, que te podrías matar a ti mismo con una daga que sale de su funda y luego te acuestas sobre ella. Cuando el hombre iba a descansar, entonces el hombre se sacaba el cinto y quedaba prácticamente indefenso. El hombre tenía que estar seguro. Dice la Biblia que en una oportunidad el pueblo se largó a construir, pero era tanta la amenaza de los adversarios que dice que con una mano construían y con la otra tenían la espada. Construían ceñidos, construían con un arma. ¿Quién construirá con un arma? ¿Sabes lo incómodo que es construir con una espada? Moverte, tener que subir bloques de piedra, acarrearlos de un lugar a otro, ponerles nivel, lidiar con los animales que ayudaban en la tarea y tener que pelear con la espada que se te va para un lado y para otro lado. Pero dice que el peligro era tan grande para los hijos de Dios que en aquellos días el pueblo entonces construía, pero no se sacaba la espada de su cinto, de sus lomos. Esto es lo que significa un cinto. Pero algo más debe significar el cinto, porque aquí la Escritura dice que el cinto no era un cinto de cuero. Dice que Juan el Bautista tenía un cinto de cuero. Dice la Escritura que Elías usaba también vestidura de piel. Pero aquí dice que esto era un cinto de lino, o sea que no era un cinto de un guerrero. ¿Qué era el cinto de lino? El cinto de lino era una señal de importancia. El cinto de lino era una señal de bendición. Si tú llevabas un cinto de lino era porque eras un hombre adinerado, una persona importante. No cualquier persona llevaba puesto un cinto de lino. El cinto de lino no solamente lo usaban los reyes. El cinto de lino era una característica principal de los hombres de Dios. Cuando se le fabrica la vestimenta a Aarón, la Biblia lo relata todo exactamente cómo era la vestidura de Aarón, y dice que llevaba un cinto de lino impresionante. Cada hombre que quisiese servir a Dios tenía que llevar un cinto de lino. Alguno dirá: pastor, ¿qué es el lino? El lino es una tela que se hace de una planta que se llama lino. Con ella entonces se trabajaba
y representaba mucho esfuerzo para ellos porque tenían que trabajarlo a mano, hilarla a mano. El lino fino era el más costoso, porque entonces tiene que estar libre de toda impureza y trabajarlo una y otra vez. Aún hay personas que hilan a mano la lana, pero la lana no es tan difícil porque la hebra de lana es muy gruesa. Imagínate tú que tienes que hilar una hebra de lana del tamaño de un hilo de coser. Es una locura. La abuela de mi esposa hilaba lana y hacía ropa con la lana que hilaba, pero sin embargo las hebras de lana que ella hacía eran gruesos. Ahora imagínate el trabajo que representará tratar de hilar tan fino, tan pequeño, una hebra tan fina que prácticamente sea como un hilo de coser, casi imperceptible, a manera que luego tú te pongas esa prenda y ni lo sientes prácticamente que tienes seda, algo de seda, una tela muy suave, una tela muy costosa, una tela muy cara, una tela en la que se invirtió mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio, una tela que era de reyes o de sacerdotes, no era para gente normal. Nadie salía al campo a trabajar con tela de lino. Es como ir a cavar un pozo con smoking. ¿Qué dirías tú si vieses a tu vecino con saco y corbata cavando un pozo? Tú te reirías, dirás la verdad que este debe pensar que es millonario. ¿Cómo va a arruinar su traje? O una mujer que esté lavando los platos con un vestido de princesa. ¿Qué pensarías? Sorprenderías a cualquiera. Intenta hacerlo un día. Que vengan tus amigas y tú te pongas el mejor vestido para lavar los platos. Van a quedar como diciendo: vos estás loca, vas a arruinar ese vestido. Dice: ese vestido es para las fiestas, no para lavar los platos. Ese vestido es para lucirte, no para andar refregando el piso. Eso era el lino. Esto representaba el lino en la antigüedad. Los sacerdotes entonces tenían prenda de lino, cinto de lino. Alguno diría: pastor, ¿y entonces qué llevaban en el cinto? El cinto ceñía sus lomos, sus vestidos. El cinto para ellos era una señal de autoridad, una señal de preparación. Era una señal no solamente de preparación, sino de respeto ante Dios, porque ellos no podían ir con cualquier vestidura. No podían ir con cualquier vestidura, tenían que ir con vestidura de lino. Así entonces Dios le dijo: mira, cómprate, le dijo, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Como diciendo: no le hagas ningún daño, así perfecto como está, llévalo. Dice el verso 2: y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Se lo ciñó. Luego Dios le dijo, cuando mientras él andaba con un cinto de lino, imagínate la gente viendo a Jeremías con una ropa normal y un cinto de lino. Te habrán dicho: ¿qué te propones con ese cinto de lino? Es lo que Dios me dijo, que me ponga un cinto de lino. El lino además exige un cuidado y una dedicación muy grande. Cierto día alguien me regala un saco de lino. Es el único saco de lino que tengo. Pero el saco de lino tú no lo puedes ni mirar. Tú te sientas un segundo y ya se te marca todas las arrugas del botón o el brazo. Yo aquí tengo el brazo flexionado porque tengo que sostener el micrófono. Si yo tuviese un saco de lino, al hacer así mi mano, el lino estaría arrugado totalmente. El lino exige un cuidado tremendo. El lino no es una prenda normal. El lino es una prenda para personas cuidadosas, para personas que lo van a lucir prácticamente como un robot nada más, la prenda y luego la van a guardar. Si tú eres una persona muy inquieta, al poco tiempo el lino quedará un desastre. Digamos que si compras un lino, cómpralo con una plancha. Dice la Escritura más: compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Entonces Dios le habló. Ahora tenía el cinto de lino en sus lomos y Dios le habló. ¡Qué maravilloso! La primera lección es: tú tienes el cinto de lino y Dios te habla otra vez. Primero dice Dios: cómpralo, adquiérelo. No le dijo: ve y pide prestado. Como él como profeta puede pedir. Yo a veces a hermanos que saben hacer ciertas tareas, electricistas, gasistas, lo que fuere, a veces tengo que hacer algo en mi casa. Yo le puedo decir: ven y arréglame y no me cobres nada. No te olvides que hace más de 22 años que te predico, que gracias a que te prediqué tu hijo salió de la muerte, tu esposa salió
de una mala vida, o su matrimonio se volvió a unir, o fuiste sanado de esto, o dejaste los vicios. No, más, sin embargo le digo, dime cuánto me sale. Podría decirle que me lo haga gratis, porque ciertamente las veces que tal vez fui a la casa de este varón a orar por él, las veces que vine a predicarle la palabra y nunca me dijo, pastor, mire, le voy a dar un dinero porque usted está invirtiendo su tiempo para enseñarnos la palabra. Nunca me pagó nada. Pero sin embargo, yo le pago a quien hace una tarea y algún hermano dice, mira, ¿a qué lo va a hacer gratis? No, que no lo haga gratis, que me diga cuánto me sale. Dice la Escritura que aquí Dios le manda a Jeremías. Jeremías era una persona, era un profeta, ya era un profeta consagrado. No eran sus primeros pasos como profeta, ya la gente entendía que era un varón de Dios. Sin embargo le dice, ve y cómpralo, no lo pidas. Podría haber pedido un cinto a un sacerdote, decir, no me prestas el cinto un rato. ¿Pero por qué? Y porque Dios me quiere hablar algo con un tema de un cinto y no sé, no entiendo. O ir a pedirle a alguien, a un vecino, a un amigo, a alguien que tenga un cinto de lino, que se lo preste o que se lo regale. Dios le dijo, no, cómpralo. La primera lección es, va a representar un esfuerzo y una inversión en tiempo. El dinero es tiempo, es esfuerzo. Para algunos el dinero es papel. Para los jóvenes que le dicen, papá, dame plata, el dinero es un papel con el cual pueden comprar. Pero el padre le dice, ¿vos pensás que a mí me regalan el dinero? Para el padre el dinero es 8 horas de trabajo, 9 horas. Un día mi esposa, estábamos recién los primeros años en Estados Unidos y le digo, bueno, yo estoy trabajando a tal hora, pero sería bueno que vos consigas algo más hasta que a mí me salga un trabajo mejor, porque el trabajo que yo tenía en ese momento era un trabajo prácticamente que no ganaba mucho dinero. Entonces ella consigue dinero de cajera de un supermercado y tenía que estar parada porque allí le prohíben estar a las cajeras del supermercado, le prohíben estar sentadas. En nuestro país las cajeras están sentadas 8 o 10 horas. Allí no, los turnos eran de 4 o 6 horas, pero no podían sentarse, no tenían nada para sentarse. Entonces ella, cuando iba al supermercado, compraba una cosa, la otra, esto me sirve para mí, esto para la casa. Cuando empezó a recibir sus primeros sueldos de cajera, iba a comprar algo y decía, estos son 10 horas de cajera. No, dice, está muy caro. Todo lo medía en horas. Yo estoy parada como 10 horas para comprar esto. No lo voy a comprar. ¿Y esto cuánto me sale? Y me sale como 4 días de parada de cajera. No, tampoco. Ahora ya la cosa no era un papel que valía y que servía para comprar. Ahora ese papel representaba un esfuerzo, un sacrificio, trabajo, invertir tiempo en él. Dios le dijo, ve y cómpralo, gasta tu tiempo, gasta tu esfuerzo, gasta tu dinero, gasta tu dedicación. Entonces dice que la primera lección que Dios le dio a Jeremías, ¿sabes? Para tener un cinto de lino tienes que invertir, tienes que esforzarte. Algunos dirán, dígame, pastor, ¿qué es el cinto de lino? No voy a entender qué esfuerzo tengo que hacer si no sé qué es el cinto de lino. La Biblia dice y revela esto en el libro de Apocalipsis. Dice que de repente este varón Juan vio una multitud maravillosa que clamaba y decía, ha llegado la salvación y la gloria. En medio de la visión ya había visto los caballos, los jinetes del Apocalipsis, ya había visto los sellos, las maldiciones, las copas de la ira, los juicios de Dios. Ya había visto el dragón escarlata, el anticristo, la bestia, el falso profeta, el fin de los tiempos. Pero dice que en un momento ve algo maravilloso entre tantas malas noticias para él. Porque el Apocalipsis es prácticamente el fin de todos los tiempos, que no será en forma pacífica. Este mundo, dice la Escritura, que será destruido, los elementos serán deshechos. Un final violento para un principio violento. Dice la Escritura entonces que vio una multitud que cantaban a Dios y estaban vestidos de lino fino. Y revela por fin el libro de Apocalipsis, dice, el lino son las buenas acciones de los hombres justos. Aleluya, aleluya y aleluya. Estos son los que han vencido, los que han salido de una vida de destrucción y han entrado en una vida de esperanza. Jeremías entendía que el lino era un acercamiento a Dios, era una vestidura de servidores de Dios,
de amantes de Dios, de hombres de Dios. No era una vestidura de la gente común. La gente común no usaba lino. Nadie invertiría muchísimo dinero en una vestidura de lino. Por eso cuando a Cristo muere, lo envuelven en una sábana de lino. El lino era carísimo. Era una vestidura de ricos, con una vestidura de un sacerdote, de lino. La primera lección entonces que aprende Jeremías: si quieres lino, cómpralo. ¿Quieres lino? Esfuérzate. ¿Quieres lino? Trabaja. ¿Quieres lino? Dedica con paciencia tu vida, tu esfuerzo, tu tiempo. Porque el lino será tu acercamiento a Dios, tu servicio a Dios. La bendición del cielo será tu lino. Que no la irás, no la encontrarás tirada en las piedras. Alguno dice: pastor, la salvación es gratis. ¿Sí o no? Claro, la salvación es gratis. Ahora, en la vida de un creyente es tan gratis como la salvación. Aceptar a Cristo es fácil. Tú levantas la mano, cierras los ojos y dices: Señor, quiero que vengas a mi corazón. Esa es la salvación de Dios. Ahora, ¿la vida de un creyente es tan fácil como esto? No. La vida del creyente representa un esfuerzo, un sacrificio, invertir tiempo, esperanzas, sueños, privarte de ciertas cosas. Tal vez él tenía guardado el dinero para algo, se tuvo que privar de ese algo para comprar el lino, el cinto de lino. La primera lección, dice el verso 2: compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Dice el verso 3: vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo. Ahora tienes el cinto de lino y Dios te vuelve a hablar. Primero Dios te dice: mira, cómprate el cinto de lino. Ya estás aquí conmigo, ahora vístete de lino. Tal vez hay un niño que no entiende todavía. Hay una historia, el niño lo va a entender ahora. Hay una historia, según dice la Escritura, que cierto hombre iba a hacer unas bodas, una fiesta muy grande. Entonces manda invitaciones a sus seres queridos, amigos, a las personas importantes para él. Sin embargo, estas personas no creían que la fiesta era tan importante. Dice que empiezan a excusarse. Le dicen: es como un niño cuando invita a un compañerito de la escuela y no viene, o un amiguito y no viene. Qué triste sería que invites a todos tus amigos y estés solo en el cumpleaños. ¿Qué harías? Algún niño pensaría diciendo: yo me largo a llorar. Yo me como la torta y no me importa si vienen o no vienen. Yo lo suspendería. ¿Qué harías tú? Bueno, ¿sabes lo que hizo este hombre? Dice que cuando todos le dijeron que no podían venir, entonces él habló con su criado, con las personas que le ayudaban, y le dijo: ve por las plazas, ve por la calle, invita a cualquiera que encuentres y diles que ciertamente las bodas están listas y se van a llevar a cabo como fuere, venga quien venga. Así que invita a todos los que tú encuentres, invítalos. Dice que entonces uno estaba en la plaza sentado aburrido. Le dijeron: ¿no quieres ver una fiesta ahora? ¿Una fiesta? Sí, pero ¿de quién es la fiesta? Un casamiento, unas bodas. Bueno, no sé, ¿hay comida? Sí, hay comida. Hay vino, hay música, me voy. Y algunos se fueron como estaban, sucios, transpirados. Imagínate, el Medio Oriente. En medio de la tarde llegaron todos sucios, transpirados. Dijo: aquí las bodas, aquí son las bodas. Y dice que empezaron a entrar uno tras otro. Otros no, otros dijeron: ¿qué es una boda? Y sí, bueno, aunque sea por respeto, voy a mi casa, me cambio un poquito, me limpio y voy a las bodas. Dice la Escritura que se llenó la fiesta de gente. Pero el dueño de la casa dice que de repente empezó a mirar y algo no estaba bien. Estaba llena la fiesta, el lugar, pero había algunos que andaban sucios, olorientos, con una ropa horrible. Entonces dio la orden diciendo: ve y busca a todos los que vinieron sucios, feos, no se peinaron siquiera, andan con toda la ropa sucia, y échalos para afuera. Así dice que este hombre, a pesar de que las bodas eran gratis, pero mínimamente tenían que ir vestidos, presentables. Es el primer paso, ¿entiendes? Tú aceptas a Cristo y luego entonces tienes que estar con tu vestidura espiritual presentable.
No puedes aceptar a Cristo y seguir drogándote. Eso no es como ir todo transpirado, sucio, a las bodas. Será hasta que te encuentren. Y dice que así será el fin de los tiempos, dice Dios. Se tomará a los que no tienen buenas vestiduras y los echará a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero pastor, ¿no era que si yo acepto a Cristo así gratis, ya estoy salvo? Claro, pero mínimamente peínate aunque sea. Échate un poco de agua en la cara. Cámbiate la ropa. Pide prestada una. Pero no puedes ir a la presencia de Dios drogado, borracho, adúltero. Así no. Lo primero que Dios le dijo a Jeremías: mira, ya que estás aquí, ahora entonces cómprate el cinto de lino. El cinto de lino significa acércate a mí, sírveme. No te puedes acercar así nomás, te vas a acercar con un cinto de lino. Entonces Dios le habló otra vez. ¿Cuántas personas en estos días quieren que Dios les hable? Y dice: a mí Dios no me habla, pastor. Bueno, intenta sacarte ese cinto podrido que tienes y ponte un cinto de lino. Tal vez Dios te hable. Búscate una prenda digna de un hombre de fe, de una mujer de fe. Ponle un poco de dedicación a tu vida espiritual, aunque sea un poco. Ahí entonces Dios te hablará. Dice que este varón se compra el cinto de lino y andaba con el cinto de lino de un lugar a otro. La gente lo habrá mirado diciendo: este está loco. Pero él estaba con el cinto de lino. ¿Cómo le dice loco a aquel varón que no va más a los prostíbulos? Dice: vos estás loco, te estás perdiendo la juventud, no salís a tomar con nosotros, sabes todo la vida que te pierdes. Pero no importa, nosotros estamos con nuestro cinto de lino. Estamos procurando tener una vestidura digna de un servidor de Dios, de alguien que fue llamado por Dios. Entre tanto que él andaba con su cinto de lino, dice que Dios le habla otra vez. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, dice el verso 4: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allí en la hendidura de una peña. Ahora toma ese cinto y vete al Éufrates. Y allí se sacó el cinto entonces, y este varón caminó y caminó días enteros hasta llegar al Éufrates. El Éufrates siempre para el pueblo de Dios fue un sinónimo de la amenaza del enemigo, de la incredulidad, de una vida antigua. ¿De dónde fue llamado Abraham? Del río Éufrates, de Ur de los Caldeos. De allí fue llamado, del río Éufrates. Esa es como la vida antigua, así como lo es Egipto en otro tiempo. El río Éufrates es una vida lejos de Dios. Le dice: ve y lleva este lino. Sería como el mundo, sería como la gente que no conoce a Dios. Ve y lleva este cinto, le dice Dios, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Ve y escóndelo, guárdalo, y luego veremos. Mira, tal vez hay alguien que todavía no entiende. Dios le prohíbe al pueblo y le dice en un mandato, le dice Dios: no mezclarás lana con lino. No mezclarás, le dice Dios. Ahora alguno dirá: pastor, Dios se tomaba el trabajo de decirle al pueblo por qué no se podía mezclar la lana con el lino. Porque ciertamente el lino representa un esfuerzo, un cuidado, una dedicación, un precio que pagar, un sacrificio. Y la lana, ¿quién la hace? La pobre ovejita, ¿cierto? Es lo más fácil. ¿Qué era más fácil ponerse? ¿Lana o lino? Más fácil era conseguir lana que lino. La lana se hila gruesa, torpemente. El lino, fino, con dedicación, con trabajo. Se tienen que traer las ramas de lino, hacerlas secar y trabajarlas luego. Es como desgranarlas y luego comenzar a trabajarla. Y la lana era más fácil. El lino era una prenda de un sacerdote. La lana era una prenda de protección del frío. La lana lo hacía otro. Dice la escritura que Moisés toma un hisopo de lana y lo unta con sangre y lo pone sobre los dinteles de las puertas para que cuando pase el ángel de la muerte no les toque a ellos. Para que haya lana, ¿qué tiene que haber? Muerte. Para que haya lino, ¿qué tiene que haber? Trabajo y esfuerzo. La muerte de otro, por supuesto, no la muerte de uno. Digamos que el lino representa la muerte de uno, porque uno tiene que sacrificarse para conseguir el lino, comprarlo, cuidarlo, vestirlo y no dejarlo en cualquier parte. Pero la lana representa la muerte de otro. La lana
representaría la muerte de Cristo. Eso es lo que representó el hisopo de lana. Dice que lo tomó Moisés y pintó los dinteles. Y dice que con hisopo escarlata pintaba la lana. También se considera que la lana y el lino tienen diferente desgaste. Entonces una prenda mezclada con lana y lino provoca un desgaste desparejo. El lino sufre más porque es más delicado. La lana es más aguerrida. El lino se rompe fácil y tú no te das cuenta porque está mezclado con lana, con algo tosco, con algo que te protege. El lino te da honra. La lana te protege. La lana te salva del frío. En medio del frío tú te pones un abrigo de lana y pasas el invierno. Ponte un abrigo de lino, te mueres de frío. Digamos que la lana es tu salvación, tu protección, la obra de Dios, el sacrificio, lo grande, lo regalado, la boda. Ven a mi boda. Eso sería como la lana. Y el lino, el esfuerzo, el trabajo, el cuidado, lo puntilloso, cada día venir a la iglesia, cada día levantar las manos a Dios, cada día tratar de entender la palabra. La lana se consigue de una vez, nada más. El lino se tiene que trabajar, se tiene que cuidar, se tiene que proteger. Lana y lino no puedes mezclarlo, dice Dios. Dice que algunos consideran que la gente pagana mezclaba lana y lino, porque a ellos les llamaba la atención el resultado de la tela final. Pero Dios decía, son dos cosas que nunca se pueden mezclar. La lana te lo da la oveja, el lino te lo consigues tú. La lana es el sacrificio de otro, el lino es tu sacrificio. La lana es protección, es cuidado, es abrigo. El lino es importancia, respeto, honra, buenas obras. La lana son las obras de otro, la obra de Cristo. Dice la Biblia, como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero al matadero, como oveja al matadero. Así, enmudeció y no abrió su boca, dice la Escritura. Eso representaba el sacrificio de otro. Juan el Bautista lo miró y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de otro, el lino, mi propio esfuerzo. Por eso la salvación es gratis. Dice, pastor, ahora entiendo. Yo acepto a Cristo así fácil nada más. Así fácil nada más. Consigue lana muy fácil. Salvación, sacrificio de otro, abrigo, protección. Pero el lino es tu esfuerzo, tu sacrificio, tu dedicación. Sin embargo, dice la Escritura algo más. Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Ahora le dice Dios, sácate el cinto, quítate el cinto y ve y guárdalo. ¿Qué ocurre cuando tú guardas? Dice la Escritura que un hombre escondió un talento, y cuando vino el amo para pedirle el dinero que le había prestado, que le había confiado, él desenterró y devolvió el talento. Pero dice que el lino no se puede devolver. Dice que si tú no lo usas, se pudre. Dice la Escritura así: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Lo dejó escondido. Y si alguien le preguntaba, ¿dónde está tu cinto de lino? Lo tengo bien guardado, bien escondido. Nadie nunca me lo robará. Está tan escondido que he viajado semanas para llegar a ese lugar. Bien guardado. Después de muchos días iré a buscarlo. Dice Dios, no se puede. Si tú lo guardas, se pudre. Si tú lo usas, te dura más. Si tú lo pones bajo tierra, ¿por qué le dijo escóndelo en la peña? Luego dice que lo tapó. La tierra, el mundo, el contacto con el mundo lo destruye más fácil. Si tú te lo llevas puesto, te dura más. Si tú lo haces que tenga contacto la tela con la tierra te lo pudre enseguida. Tienes que protegerlo, tienes que cuidarlo. Dice que entonces él andaba ahora sin cinto, Jeremías. La gente le preguntaría, dime, Jeremías, ¿dónde está tu cinto? Guardado, lejos, escondido. No voy a dejar que nadie me lo robe. Me costó mucho dinero. Dice la Escritura más. Verso 6. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová. Ahora le volvió a hablar Dios otra vez. Levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá.
otra vez camino al Éufrates, días o semanas, buscar dónde había dejado el cinto de lino. ¿De qué sirve un sacerdote, un hombre de Dios, una mujer de Dios? Algunos pensarán diciendo: pastor, pero yo no soy sacerdote, ni soy rey, no necesito lino, yo con la lana estoy bien. La Biblia dice que no, que estás equivocado. Dice el Señor que Él te transformó a ti en un rey y en un sacerdote. Para Dios, tú eres un rey y un sacerdote, y como tal, tienes que ir con vestidura de lino. Tienes que andar con vestidura limpia, con tus buenas obras, con tu dedicación y con tu esfuerzo. Y dice la Escritura que esto entonces trae premio. Si tú lo tienes, si tú lo vistes, dice Dios, le dio un mensaje al pueblo y le dijo: miren, ni se les ocurra a nadie nunca traspasar el atrio con una prenda de lana. Así le dijo Dios: nadie podrá entrar con una prenda de lana al atrio, porque quiere decir que ni siquiera te has preparado para nada. Prepárate, dice Dios, para encontrarte con tu Dios. Prepárate. No puedes entrar al atrio con una prenda de lana, con el sacrificio de otro, con el esfuerzo de otro, confiando en la protección de Dios. Yo confío en Dios, no importa si fumo, el Señor sabe. Así decía cierto varón, traficaba drogas y decía: yo ya hice un trato con Dios, decía. Ya hice un trato porque tengo deudas que pagar y voy a traficar un poquito más, tengo que vender, distribuir un poco. Yo le decía: estás equivocado, estás mal. Bueno, es que yo no tengo otra forma de salir. Pasaba el tiempo y le volví a decir: ¿cuándo vas a cambiar de vida? No, ya hice otro trato con Dios. Esta vez sí, porque me salió otra deuda más. Pero si yo no la pago, van a venir y me van a matar. Entonces tengo que pagar la deuda. No puedo volver a Dios. Voy a perder la vida. Tú no sabes cómo son los narcotraficantes. Le debes dinero y te matan. Digamos que él andaba con la lana, con el sacrificio de Cristo, quería andar. Pero eso te sirve en un tiempo. Para luego entrar en la mismísima presencia de Dios. Dios te dice: sácate ahora la lana. No te puedes esconder diciendo: como yo tengo a Cristo, Dios me bendecirá. No, tienes que hacer un sacrificio. Levanta tu mano. Cuando el pastor diga: vamos a pasar al frente para orar, pasa al frente para orar. Haz algo tuyo una vez en tu vida. Siempre viviendo del otro, siempre confiando en que el sacrificio del otro vale por ti, que el gobierno hará algo por ti, que tus padres te ayudarán, que tu mamá te llevará la comida a la boca, que tu amigo tiene la obligación de darte una mano. Dice Dios: esfuérzate. Dios le dijo a cierto varón llamado Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, le dijo, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. A ver, un minuto. Si Jehová estará conmigo donde quiera que yo vaya, ¿para qué tanto esfuerzo y tanto sacrificio? Si Él va a estar conmigo. Sí, Él estará contigo donde quiera que tú vayas, si tú te esfuerzas. Si tú no te esfuerzas, no. Dice la Escritura que Dios le pide, Gedeón, un varón de Dios, le pide una señal al Señor. ¿Cuál era la señal? Le dijo: oh Señor, si tú me escuchas de los cielos, dame una ayudita, por favor. Una ayudita nada más, para que crea. Una vez que crea, la cosa será más fácil. Vendré a la iglesia, si tengo el trabajo que deseo, si mi hijo no se muere, si mi esposa vuelve a la casa, si mi marido no me abandona, si el cáncer desaparece, la cosa será más fácil. Pero necesito una ayudita, un empujoncito nada más en mi fe. Por eso salimos y hemos recorrido en menos de 3 años, hemos hecho más de 70 cruzadas de milagros, donde miles y miles de personas, cientos de miles, han aceptado a Cristo y han asistido a aquellos lugares de bendición. Para orar por los enfermos, para echar fuera los demonios, para libertar a los cautivos, para que Dios haga señal en medio de ellos, para que Dios les dé un pequeño empujoncito en la fe, para que puedan creer, para proveerles la lana y que ellos se busquen y se procuren de comprar el lino. Entonces este varón llamado Gedeón le dijo: Señor, mañana yo sacaré este vellón de lana, lo sacaré y lo pondré en el campo. Si tú me has hablado, ruego que el rocío solo caiga en el vellón de lana, nada más, que el campo esté seco. Nadie lo sabía. Al otro día se levanta rápido, Gedeón va a buscar el vellón de lana y estaba todo mojado y el campo estaba seco. Y dijo: ¿Dios me habló o no me habló Dios? ¿No será que alguien tiró algo, que algo sucedió? Pero él dijo: Dios me habló. Pero luego dijo: perdona, Señor, pero todavía soy un poco incrédulo. Sanaste a mi hijo, pero capaz que fue que se encontraron los médicos que en realidad nunca estuvo enfermo. Ahora te pido que me ayudes a dejar el alcohol, el cigarrillo,
que cambies a mi esposo, a mi esposa, que me des un trabajo mejor, que me des paz, otra ayudita más. Dice que le pidió y le dijo: Señor, dame otra ayuda más. Voy a sacar el vellón otra vez al campo. Tal vez le cayó agua, algo pasó. Y esta vez no quiero que caiga agua en el vellón de lana. Quiero que el vellón de lana permanezca seco completamente, y que todo en el campo esté el rocío que hay todos los días, la tierra húmeda al amanecer. Así que lo dejó Gedeón y se fue a dormir. Al otro día se levantó rápido y fue a ver. El campo estaba totalmente húmedo, y tocó el vellón y estaba seco completamente, el vellón de lana. La ayudita de Dios, el esfuerzo que tú no haces, la protección de Dios protege tu fe, te protege del frío, te da abrigo. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El amor de Dios, la fe, lo que viene es fácil, gratis. Y dice que entonces Gedeón creyó a Dios. En la última cruzada de milagros que hice, en una de las últimas, cierta mujer se acercó a la cruzada de milagros el primer día. Su madre estaba con muerte cerebral. Los médicos le dijeron: mira, el 95%, 98% de los casos con muerte cerebral no salen de este lugar. Así que yo te quiero decir que te prepares para lo peor. Ya está un 95 o 98% muerta tu madre. Quiero que entiendas eso. Está muerta. De hecho, cuando hay muerte cerebral se practica la oblación de órganos, te sacan los órganos. Si esta mujer hubiese sido donante, con la muerte cerebral, automáticamente la abren y le comienzan a sacar los órganos. Por eso es que muchos creyentes dudamos de la donación de órganos, porque se hace en una muerte cerebral. Y nosotros sabemos que hay posibilidad de que vuelva a la vida esta persona. Entonces, si tú estás que no hay signos o actividad en tu cerebro, ellos dicen: muerte cerebral, no va a recuperarse nunca, ya murió. Ese es el problema, que incluso médicos cristianos dicen: el asunto es saber cuándo la persona murió. Uno dice: bueno, cuando el corazón deja de latir, murió. Otros dicen: no, porque la persona murió, ya no tiene actividad cerebral, solamente hay signos vitales nada más del cuerpo, pues ya está muerta. Nunca más nadie vuelve de la muerte cerebral. Así que ahí podemos sacar los órganos, porque no pueden sacarse los órganos cuando la persona está muerta. Los tejidos se descomponen. Entonces, cuando hay muerte cerebral, el corazón aún sigue latiendo, ahí se hace la oblación de órganos, se abre la persona y comienzan a sacarse los órganos. A esta mujer le dijeron: esto es así, es irreversible, no hay nada más que hacer. Esta mujer angustiada en su corazón, pero creía que Dios podía hacer un milagro. Entonces fue y tomó una prenda de su mamá y la llevó a la cruzada de milagros el día sábado. Confió en Dios. Había recibido la lana, la ayuda, la protección, el abrigo, el calor, la esperanza cuando nadie tiene esperanza. Esa es la lana, el abrigo, la protección, la obra más gruesa, la principal, el sacrificio de otro, lo que viene fácil y gratis. Pero ahora tiene que hacer un pequeño esfuerzo ella. Escuchó de la cruzada de milagros, tomó la prenda de su madre y se fue a la cruzada de milagros. Estuvo toda la cruzada de milagros apretando bien fuerte la prenda de su madre. Escuchó la palabra, escuchó los cantos. Cuando llegó el momento de hacer la oración por los enfermos, esta mujer se levantó de su silla y se acercó al frente de la plataforma. Oramos. Esperó hasta que termine la reunión y luego se fue a la clínica para ponerle la prenda a su madre, para que tome contacto con ella. Como una señal de fe. Alguno dirá: pastor, ¿iba el poder ahí en la prenda? No, amigo, amiga, no seas místico. No es que el poder va metido dentro de los tejidos y una célula y partículas subatómicas de poder y de magia para ahí. No, es una señal de fe nada más. Es una señal de fe. Como esta mujer podría haber traído simplemente una foto. Hay personas que dicen: esta es la foto. Es una señal de fe. Solamente eso, una señal de fe. Es lo que premia a Dios. Es un esfuerzo, es una entrega. Esta mujer volvió con su prenda, la puso sobre su madre ahí para que Dios haga algo. Dijo: ya hemos orado, esta prenda estuvo en la campaña, ocurrieron milagros, Dios tiene que hacer algo. No alcanzaron a pasar ni siquiera 4 o 5 horas. Los médicos, luego cuando esta mujer vuelve, los médicos le dicen, comienzan a reírse de nervios, de sorpresa, de alegría. Le dicen: mira, no sé qué pasó, pero tu madre está lúcida ahora.
hay actividad cerebral, salió de la muerte cerebral. Esto nunca, jamás ha sucedido. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Aleluya. Creo que has entendido bien lo que significa la lana, el lino y el cinto de lino. El cinto es lo que te hace estar presto, preparado, listo para correr. Ceñido vuestros lomos, dice la Biblia. Si tienes que salir, sales. ¿Sabes cómo sería el cinto para la antigüedad? Como cuando tú te sacas los zapatos en tu casa. Y si hay algo, un accidente afuera, y tú quieres salir, te vas a lastimar con las piedras, con todo lo que haya. O cuando estás con ropa de entre casa, con un pijama, tú no puedes salir con el pijama, no importa la urgencia que sea. Tú te cambiarás y te pondrás algo. Esto es estar ceñido. El cinto significa preparado para cualquier tarea en cualquier momento. Vas en el trabajo, un amigo te dice, ¿sabes que tengo un problema matrimonial? Tú ya tienes el cinto puesto. Mira, siéntate un segundo, yo te voy a contar algo. Yo escuché de un matrimonio que una vez tuvo un problema y se acercó a Dios. Vas en el colectivo y alguien te habla y te dice, sí, porque la fiesta, porque el gobierno, porque esto y lo otro. Y tú le dices, ¿sabes? Yo creo en Dios, porque tú tienes el cinto de lino puesto. Tú eres sacerdote donde quiera que tú vas. Tú eres un hombre de fe donde quiera que tú vas. No dejas la fe en la iglesia. Mañana tienes un trabajo. Tú sigues siendo un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de fe. No te sacas el cinto. Siempre estás presto, siempre dispuesto, siempre listo. Pero dice la Escritura que Dios le dijo a Jeremías, tú sácate el cinto. Dice la Escritura entonces, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al río Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Y fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Verso 9 dice, y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar de donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Estaba podrido completamente, una tela podrida. Lo escondió bajo tierra, y la tierra, el mundo, pudre el lino rápidamente. Si él lo hubiese tenido sobre sus lomos puesto, podría durar años y años el lino. Pero en la tierra, en el mundo, tu fe se destruye automáticamente. Si tú dejas de lado tu fe, el mundo te la destruye automáticamente. ¿Cuánto tiempo tardará? La televisión te bombardea, los medios de comunicación te bombardean, las modas te bombardean, las amigas te bombardean, los amigos te bombardean. Se pudre fácil. Dice Dios, no te lo saques nunca. Si tú te lo sacas, aprende la lección. Si tú te lo sacas, el cinto, el mundo te lo pudre, la tierra te lo destruye. La tierra es enemiga del lino, lo consume fácilmente. Dice que estaba podrido, no pudo salvar nada Jeremías. Dios le dijo, así como se destruyó tan fácil el lino, así el pueblo que se alejó de mí, yo los tenía ceñido a mis lomos, estaban bien pegaditos a mí, como un padre que camina, como un hijo que camina al lado de su padre. Su padre le aconseja, su padre le guía, su padre le dice, mira, esto no es bueno para ti, esto es bueno. Un día el joven dice, yo ya soy grande, papá, voy a ir y voy a juntarme con mis amigos porque sé qué es lo bueno y qué es lo malo. En 1 o 2 años, este joven destruye su vida en las drogas, en el alcohol, en los vicios. Ahora es papá soltero, ahora le reclaman alimentos, ahora se da cuenta que todo lo bueno que tuvo en su casa lo perdió por alejarse de la protección, del consejo, del cuidado de su entorno, de los que le aman. Dios le dice así al pueblo, ustedes son para mí un cinto, yo los tuve cerca mío. Dice la Escritura así, vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en la imaginación de su corazón y que va en pos de dioses para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como ese cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntara a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo y por fama y por alabanza y por honra. Pero no escucharon, se alejaron igual. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie, güey. Esta es una palabra maravillosa de Dios. Yo seguiré entonces con el cinto de lino. Debes decir tú, Señor,
Yo tomaré la actitud de fe. Me esforzaré para tener el cinto de lino. Me esforzaré para vestir vestidura digna, no vestidura andrajosa. Y luego no me lo quitaré en ningún momento, porque el mundo, la tierra, me lo destruirá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes cuánto se tarda en construir una fe? Si tú mañana me encuentras, o alguien encuentra, dice, el pastor Cortés estuvo drogando en un lugar y aquí tenemos las filmaciones, que se está drogando junto con un grupo de personas en la playa, en donde fuere. ¿Tú te acordarás de todos los mensajes que yo te prediqué? ¿Tú te acordarás de más de 22 años de servicio, de esfuerzo, de testimonio? ¿Te acordarás tú de eso? Alguno dirá, bueno, no sé, pastor, capaz que sí. Pongamos otro ejemplo más común para ti, más real. ¿Hace cuántos años que vives con tu esposa? 15 años, 30 años, 20 años, 10 años, 40 años. Siempre te cocinó, te planchó, te fue fiel, te atendió cuando estabas enfermo, te ayudó a trabajar, a criar los hijos, a llevarlos a la escuela, a la educación, todo lo demás. Algunas mujeres hasta ayudaron a construir la casa en la que viven junto a sus maridos. Pero ¿qué tal si de todos esos años, que son miles de días, un día, solo un día nada más, tu mujer se dedica a otro hombre? ¿Te acordarás tú de todos los bienes que te hizo tu mujer a ti? ¿Te acordarás? Se tarda mucho tiempo en construir y un abrir y cerrar de ojos en pulverizar todo lo bueno que has logrado. Dios le dijo a Jeremías, ¿entiendes? El cinto si se esconde, la tierra lo destruye, lo pudre y para ninguna cosa es buena. Esto es lo que ocurre cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre le da la espalda a Dios, cuando el hombre entra en religión y deja de buscarle de corazón, cuando deja de ser un servidor o una servidora de Dios. Yo voy a invitar a aquellas personas que nunca aceptaron a Cristo. Primero tienes que aceptar la lana. La lana es el sacrificio. La Biblia dice, si tus pecados fuesen rojos como la grana, vendrán a ser como el carmesí. Si fuesen rojos, vendrán a ser como la blanca lana, dice luego la Biblia. Si fuesen como el carmesí, dice Dios, vendrán a ser como la blanca lana. Así dice el Señor, no importa cuán rojos hayan sido los pecados, serán blancos como la lana. Blancos. Eso simboliza la pureza, el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Serán como blanca lana, dice la Escritura. Es el primer paso, aceptar a Cristo en el corazón. No importa cuán rojos sean los pecados, cuán graves sean ellos, el primer esfuerzo, dice Dios, lo haré yo. Te daré el primer empujón. Luego tú dedicarás tu vida con paciencia, le pondrás fe, pondrás esperanza y todo te irá bien. Y verás cuán honroso es vestirse de lino fino. Son las buenas obras de los hombres justos. A veces las cosas te salen mal, pero nosotros nos esforzamos para hacer las cosas bien. No es que no cometemos errores, sino que procuramos hacer siempre lo bueno. Estas son las buenas obras. Nuestro lino, nuestro esfuerzo, nuestra honra, nuestro sacerdocio, nuestra vestidura de gala. Aquellas personas que quieran aceptar a Cristo en su corazón, yo les voy a invitar a que cierren sus ojos. Donde quiera que estés, aquí presente en este lugar, escuchando este mensaje por radio o por cualquier medio digital, los que nunca aceptaron a Cristo pueden repetir esta oración después de mí, si desean hacerlo, que dice: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a hacerte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Yo recibo tu perdón, tu abrigo, tu protección y tu santidad y tu sacrificio. Señor, cúbreme con tu bendición, pero también dame las fuerzas para tener la dedicación, para caminar y estar cerca de ti, para que mi fe no se arruine, mi bendición no se pierda ni se pudra. Señor, yo te doy gracias porque sé que lo harás y viviré de tu lado
en esperanza, en fe y en victoria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya.